¿Alguna vez te has preguntado cuál fue el momento exacto en que el diseño automotriz estadounidense perdió la brújula? Hoy vamos a recorrer juntos una ruta llena de curvas peligrosas, decisiones dudosas y carrocerías que te harán decir ¿en qué estaban pensando? En este vídeo descubrirás los coches americanos más feos, raros y extraños de los años 70. Una década en la que la creatividad se mezcló con el caos y lo icónico convivía con lo inentendible. Desde muscle cars deformados hasta compactos con alma de Frankenstein, esta lista no solo es visualmente impactante, es historia viva del automovilismo. Y antes de empezar, quiero que me cuentes en los comentarios, ¿cuál fue el coche más feo que viste en tu infancia? ¿O ese que, por raro que fuera, te robó el corazón? Quiero saber. Si este contenido te arranca una sonrisa, una memoria o una carcajada nostálgica, deja tu like ahora mismo y suscríbete, porque en este canal celebramos lo mejor y lo peor del mundo motor, con historia, humor y mucho corazón. ¿Listo para esta locura sobre ruedas? ¡Arrancamos ya! 1970 Oldsmobile Toronado. En una época en la que la tracción trasera era prácticamente un mandamiento grabado en piedra para los muscle cars estadounidenses, Oldsmobile decidió romper esquemas con una propuesta que, para muchos, rozaba lo absurdo. El Toronado, un gigantesco coupé de tracción delantera. Sí, has oído bien. Este coloso de casi 5 metros de largo enviaba toda su potencia a las ruedas delanteras. Y no hablamos de cualquier motor. Bajo su interminable capó descansaba un imponente V8 de 7,5 litros, capaz de generar unos 375 caballos de fuerza y un par motor brutal de más de 680 Nm. ¿Resultado? Una máquina que podía alcanzar los 200 km por hora, aunque con algo de miedo si te tocaba tomar una curva cerrada a alta velocidad. Pero no era solo el sistema de tracción lo que dejaba a la gente rascándose la cabeza. Su diseño era, como mínimo, peculiar. La parrilla frontal parecía estar siempre enfadada, con unos faros escamoteables que, cuando se cerraban, hacían que el coche pareciera estar dormido o aburrido. Las líneas laterales eran sólidas, casi brutales, y la parte trasera caía en un ángulo raro que hacía difícil saber si el coche estaba yendo hacia adelante o hacia atrás. Era un bloque sobre ruedas, futurista y anticuado al mismo tiempo. Sin embargo, el Toronado no era ningún experimento improvisado. Fue lanzado por primera vez en 1966 y de hecho fue el primer coche estadounidense de tracción delantera desde el Cord 810 de 1937. Oldsmobile apostó fuerte por esta arquitectura, pensando en seguridad y espacio interior. La edición de 1970 era una evolución estética más agresiva, pero también más cuestionada. La producción de ese año rondó las 25.433 unidades, lo que no está nada mal, pero tampoco fue un éxito aplastante. ¿Y hoy? El Toronado de 1970 es una rareza buscada por coleccionistas excéntricos. Dependiendo del estado puedes encontrarlo por entre $10,000 y $30,000, aunque restaurarlo puede costarte el doble. Aún así tiene ese encanto que solo tienen los coches que desafiaron las normas de su tiempo. Dato curioso para contar en una reunión de amigos. El sistema de tracción del Toronado era tan robusto que la GMC lo usó más tarde en sus motorhomes. Sí, el corazón mecánico de este coche terminó viajando por Estados Unidos en casas rodantes de lujo. Si eso no es legado, no sé qué lo es. 1971 Pontiac Grand Prix. Imagina que estás en 1971. La industria automotriz estadounidense está viviendo el final de su época dorada, justo antes de que lleguen las crisis del petróleo y las regulaciones más estrictas. En ese contexto, Pontiac decide renovar su Grand Prix, un modelo que siempre quiso estar en la frontera entre el lujo y la deportividad, y en términos mecánicos, no decepcionaba. La versión estándar venía con un motor V8 de 6.6 litros, entregando unos 300 caballos de fuerza, pero para los más atrevidos, existía el infame V8 de 7.5 litros, que podía superar los 335 caballos de fuerza y empujar esa mole a velocidades cercanas a los 190 km por hora. Aunque, seamos honestos, no era un coche que uno quisiera llevar a fondo en una curva. Lo curioso del Grand Prix del 71 no está tanto en lo que tenía bajo el capó, sino en cómo lucía. Era largo, más de 5,3 metros, con un capó interminable y una parrilla vertical que dominaba todo el frontal. Sus faros delanteros estaban hundidos entre líneas cromadas, dándole al coche una expresión como de sorpresa permanente. No era agresivo como un GTO, ni sofisticado como un Cadillac. Era confuso, como si el diseñador hubiera intentado combinar un muscle car con una limusina y se le hubiera ido la mano con la dramatización. Pero si te sentabas dentro, entendías otra parte de la historia. El interior era puro lujo setentero. Asientos anchos como sillones,
tapicería de terciopelo, detalles en madera o plástico que parecía madera, y un tablero orientado hacia el conductor que daba una sensación de control absoluto. Incluso ofrecía una opción con techo solar eléctrico, algo raro para la época. En total, se fabricaron más de 58,000 unidades ese año, lo cual lo convirtió en uno de los modelos más populares dentro del segmento Personal Luxury. Hoy en día, el Grand Prix de 1971 no es precisamente un clásico codiciado. Puedes encontrar unidades bien conservadas por alrededor de $12,000 a $25,000, dependiendo del motor y el estado general. Algunos lo restauran por amor al modelo, otros simplemente por nostalgia de una época en la que los coches eran grandes, brillantes y un poco ridículos. Y aquí viene el dato curioso. El Grand Prix fue uno de los primeros coches en implementar el concepto de cabina centrada en el conductor, que décadas más tarde se convertiría en un estándar en coches deportivos europeos. Pontiac lo hizo primero, en un coche que parecía una sala de estar con ruedas. 1975, AMC Pacer, conocido, cariñosamente, o no tanto, como el Acuario sobre ruedas. El AMC Pacer parecía haber sido diseñado en un experimento de laboratorio donde las proporciones y la estética fueron lanzadas por la ventana. Su forma era redonda, rechoncha, con una trasera curvada que daba la sensación de estar viendo un coche inflado desde adentro. Y por si fuera poco, una de las características más llamativas era que el lado del pasajero era más largo que el del conductor. ¿Por qué? Para facilitar el acceso a los pasajeros traseros desde la acera. Creativo, sí. Raro también. Cuando salió al mercado en 1975, AMC, American Motors Corporation, lo presentó como el coche del futuro. La idea era ofrecer un vehículo compacto por fuera, pero espacioso por dentro. Y lo lograron, en parte. La enorme superficie acristalada, que ocupaba casi el 40% del auto, daba una sensación de amplitud y visibilidad total, aunque también lo convertía en un horno sobre ruedas bajo el sol. Por eso lo del Acuario. Además, esa forma tan redondeada anticipaba, según sus diseñadores, las tendencias aerodinámicas de los 80, pero en los 70 simplemente parecía fuera de lugar. Bajo el capó, el Pacer montaba un modesto motor de 6 cilindros en línea de 3,8 litros, con 90 a 100 caballos de fuerza, dependiendo del año y versión. Más adelante se ofrecieron versiones con un V8 de 5,0 litros, en un intento desesperado por mejorar su desempeño, pero su diseño pesado, pesaba más de 1,400 kilogramos, hacía que incluso con más potencia el coche se sintiera lento y torpe. La velocidad máxima apenas superaba los 145 kilómetros por hora, y el consumo, mejor ni hablar. Se fabricaron alrededor de 280,000 unidades entre 1975 y 1980, aunque su popularidad cayó en picada luego del primer año. Hoy los precios varían muchísimo. Puedes encontrar un Pacer oxidado por $3,000 o uno restaurado y en buen estado por hasta $20,000, especialmente si es el modelo Woody, con paneles de madera falsa, como el que apareció en la película Wayne's World. Ahora, aquí viene el dato que pocos conocen. El diseño original del Pacer iba a ser impulsado por un motor rotativo Wankel, similar al que usaba Mazda. AMC había hecho un acuerdo con General Motors para usar su motor rotativo, pero GM canceló el proyecto de forma repentina, y AMC se vio obligada a rediseñar el coche en el último momento para colocar un motor convencional. Esto provocó muchos de sus problemas de peso, espacio y desempeño. Y ahora te invito a comentar. ¿Tú llegaste a ver un Pacer rodando por las calles? ¿Conduciste uno? ¿Lo incluirías en tu colección, aunque sea solo por curiosidad? Déjame tu respuesta aquí abajo, porque si hay un coche que merece una buena conversación, es este. 1971 Ford Pinto. A principios de los años 70, Ford se encontraba bajo una intensa presión. Los fabricantes japoneses comenzaban a invadir el mercado estadounidense con coches pequeños, eficientes y accesibles. El Volkswagen Beetle arrasaba. Toyota, Datsun, hoy Nissan y Honda se estaban posicionando como amenazas reales. Ford necesitaba una respuesta, y la necesitaba rápido. Así nació el Pinto, un subcompacto diseñado en tiempo récord. Apenas 25 meses desde el concepto hasta la producción, cuando lo normal era dedicar de 43 a 50 meses a ese proceso. ¿El resultado? Un coche ligero, de líneas simples, con una promesa clara. Eficiencia, bajo costo y una alternativa Made in USA. Pero esa prisa tendría consecuencias. Bajo el capó, el Pinto ofrecía motores modestos. 1,6 litros de origen británico con 75 caballos de fuerza, y más adelante un 2,0 litros con 100 caballos.
Su velocidad máxima rondaba los 140 a 150 kilómetros por hora, y su peso no superaba los 900 kilogramos. En papel era ideal para moverse por ciudad. Compacto, económico, ágil. El problema era que detrás de esa sencillez se escondía una bomba. El escándalo del tanque de combustible del Ford Pinto es uno de los más conocidos en la historia del automóvil. El depósito estaba ubicado justo detrás del eje trasero, y una simple colisión a baja velocidad podía hacer que el coche explotara. Literalmente, los pernos del diferencial perforaban el tanque y el combustible se encendía. En pruebas internas, Ford ya sabía de este fallo. De hecho, existía una solución técnica que costaba apenas $11 por unidad. Pero la empresa decidió no aplicarla, tras una evaluación de costos-beneficios que priorizaba el ahorro financiero sobre la seguridad humana. El caso llegó a los tribunales, y la reputación del Pinto quedó marcada para siempre. Se produjeron más de 3 millones de unidades entre 1970 y 1980, lo que lo hace un modelo muy vendido, pero también muy odiado. Hoy, un Pinto bien conservado puede costar entre $6,000 y $15,000, y es buscado casi siempre por coleccionistas de rarezas o amantes de lo bizarro. Porque sí, el diseño del Pinto también tenía lo suyo. Faros ovalados como ojos de insecto, una parrilla pequeña y unas proporciones que lo hacían parecer más un juguete que un coche real. Dato curioso, en 1977, Ford fue el primer fabricante estadounidense en ser acusado de homicidio criminal corporativo por las muertes causadas por los incendios del Pinto. Aunque la compañía fue absuelta, el daño estaba hecho. 1972 Ford Ranchero GT. Para entender este coche hay que volver al origen del concepto. Ford lo lanzó por primera vez en 1957, mucho antes que su eterno rival, el Chevrolet El Camino. Y la idea era ingeniosa. Un coche con la comodidad de un sedán y la utilidad de una camioneta. ¿El resultado? Un vehículo híbrido que servía tanto para ir al campo como para llevar a tu suegra a misa el domingo. Y funcionó, por un tiempo. Pero cuando llegamos a 1972, algo cambió. El diseño del ranchero se volvió pesado, exagerado y en muchos sentidos incoherente. Basado en la plataforma del Torino, el GT de ese año lucía un frente largo y cuadrado, una parrilla gigantesca con faros gemelos hundidos y una trasera que parecía haber sido arrancada de otro vehículo y soldada a última hora. Las proporciones eran confusas, como si alguien hubiera combinado dos mitades de coches distintos y dicho, «Listo, esto es arte». Ahora, no todo era raro. Bajo el capó, el ranchero GT tenía músculo de verdad. El modelo base venía con un V8 de 5.8 litros, pero se podía equipar con un monstruoso 7.0 litros Cobra Jet 429, que entregaba más de 370 caballos de fuerza. Una bestia que, a pesar de su forma extraña, podía alcanzar más de 200 kilómetros por hora. Claro, todo eso mientras transportabas herramientas o sacos de fertilizante en la caja trasera. Ese año se fabricaron poco más de 27,000 unidades del ranchero GT, una cifra respetable pero no deslumbrante. Hoy en día puedes encontrar uno en estado decente por entre $10,000 y $25,000, dependiendo del motor y del nivel de conservación. Pero no es un coche que atraiga multitudes. Es más bien una rareza para los que disfrutan de lo inusual, de lo que nunca encajó del todo en una categoría. Y aquí va el dato curioso. El ranchero fue usado por varias fuerzas policiales en zonas rurales durante los 70. Su potencia, combinada con la posibilidad de cargar equipo, lo convertía en una herramienta útil. Aunque los criminales seguramente se reían cuando veían llegar esa mezcla de muscle car y camioneta a toda velocidad. 1970. EMC. Gremlin. En pleno 1 de abril de 1970, sí, el Día de los Inocentes en Estados Unidos, EMC lanza al mercado un coche compacto, barato y completamente distinto a lo que el consumidor americano estaba acostumbrado. El Gremlin. Y aunque parecía una broma de mal gusto, el coche era muy real. ¿La idea? Competir de frente con los coches japoneses y europeos que estaban robando el corazón y el bolsillo de los estadounidenses. Pero AMC decidió hacerlo a su manera, diseñando un coche que pareciera haber sido cortado con un hacha por la parte trasera. Visualmente el Gremlin es, bueno, raro. La parte frontal era heredada del AMC Hornet, bastante convencional. Pero la trasera estaba cortada de forma abrupta, como si el diseñador se hubiese quedado sin papel. Esa caída vertical le daba una silueta inconfundible y para muchos absolutamente desproporcionada. Su perfil lateral parecía el de un coche inacabado. De hecho, su diseño fue bocetado en el dorso de una bolsa de aire de avión, durante un vuelo de uno de los directivos de AMC. Así de improvisado. Pero no todo era chiste. El Gremlin tenía sus virtudes.
Venía de fábrica con un motor 6 cilindros en línea de 3,3 litros, algo impensable en coches subcompactos de la época, lo que le daba una potencia decente de unos 128 caballos de fuerza. Más adelante se ofrecieron versiones con motores OF8 de 5,0 litros que transformaban al pequeño monstruo en una verdadera bala urbana, aunque difícil de controlar, dado su tamaño compacto y su eje rígido trasero. La velocidad máxima rondaba los 160 km por hora y aceleraba de 0 a 100 en unos 11 segundos, lo cual era respetable para su segmento. Durante su primer año, AMC vendió más de 67,000 unidades y a lo largo de su producción, hasta 1978, se produjeron más de 670,000 Gremlins. Y aunque no fue precisamente un símbolo de prestigio, sí fue un coche accesible, confiable, en parte, y sobre todo, único. Hoy puedes encontrar uno entre 6,000 y 18,000 dólares, dependiendo del motor y del estado de conservación. Hay incluso quienes los restauran con orgullo, destacando su rareza y su alma rebelde. Y aquí va el dato que pocos saben. El Gremlin fue el primer coche subcompacto estadounidense en lanzarse al mercado, incluso antes que el Chevrolet Vega y el Ford Pinto. EMC se adelantó a todos, apostando por lo diferente, aunque no necesariamente por lo bonito. Ahora quiero saber de ti. ¿Recuerdas haber visto uno de estos en la calle? ¿O quizás tuviste uno en casa? ¿O tu vecino sí? Déjame tu comentario aquí abajo y cuéntame tu historia. 1976 Dodge Aspen lo hizo como el heredero natural del Dart, uno de los sedanes más confiables de su época. El objetivo era claro: un coche familiar, moderno, accesible y sobre todo robusto. Chrysler en ese momento necesitaba desesperadamente un éxito comercial y apostó fuerte por este modelo, invirtiendo millones en campañas publicitarias y en destacar su nuevo estándar de excelencia. Sonaba bien, pero en la práctica la historia fue otra. Visualmente, el Aspen era todo lo contrario a lo memorable. Su diseño era genérico, plano, sin emoción. Una parrilla cuadrada con faros dobles, líneas laterales que no contaban ninguna historia, y una parte trasera tan olvidable como una silla de oficina. Nada en él gritaba, «¡Mira este coche!». Era el tipo de sedán que se perdía en cualquier estacionamiento. Y quizás eso no sería un problema si al menos hubiera sido confiable. Bajo el capó, el Aspen ofrecía una gama variada de motores, desde un Slant 6 de 3,7 litros con unos 95 caballos de fuerza, hasta un VEO de 5,2 litros con cerca de 150 caballos de fuerza, dependiendo de la versión y del año. En teoría, eso le daba cierta versatilidad. Podía ser un sedán familiar o una versión GT más deportiva. Pero incluso los modelos más potentes no lograban emocionar en la conducción. Eran pesados, lentos y torpes en curvas. Su velocidad máxima apenas superaba los 160 km por hora, y su aceleración era perezosa incluso con el OV8. Pero el verdadero problema del Aspen no era su diseño aburrido ni su falta de carácter. Era su fiabilidad. El coche estaba plagado de problemas mecánicos desde el primer año. Fallas en los frenos, corrosión temprana, suspensiones ruidosas y una alineación que parecía sacada de una feria ambulante. En 1977, solo un año después de su lanzamiento, el Aspen fue uno de los coches más retirados del mercado por defectos de fábrica. Para colmo, compartía muchos de sus componentes con su gemelo de Plymouth, el Volare, que sufría de los mismos males. Y sin embargo, a pesar de todo, se vendieron más de 225,000 unidades solo en su primer año. ¿Por qué? Porque Dodge supo vender el sueño, aunque la realidad fuera una pesadilla. Hoy en día, ver un Aspen bien conservado es casi un milagro. Su valor actual ronda los 4,000 a 10,000 dólares, y suele ser adquirido por coleccionistas que disfrutan del sarcasmo mecánico o por fanáticos de Chrysler que quieren tener el patito feo en su colección. Dato curioso, el Aspen fue uno de los últimos coches en ser construidos con el legendario Slant 6, un motor inclinado 30 grados que, a pesar del resto del coche, seguía siendo una de las piezas más resistentes y fáciles de mantener de la época. 1972 Ford Thunderbird. Para entender por qué este modelo desconcertó a tantos, hay que volver a sus raíces. El Thunderbird nació en 1955, como respuesta al Chevrolet Corvette. Era un deportivo de lujo, personal, ágil, con líneas seductoras y una actitud propia. Pero poco a poco, década tras década, Ford fue empujándolo a otro lugar. El del lujo ostentoso, exagerado y más preocupado por la apariencia que por el alma. Y eso nos lleva al Thunderbird de sexta generación, específicamente el de 1972. Este coche era enorme, literalmente.
con más de 5,5 metros de largo y un peso que superaba los 2.200 kilogramos. Parecía diseñado no para volar, sino para aplastar. El diseño era deliberadamente imponente. Líneas cuadradas, cromados por todos lados, un capó interminable. Y los famosos faros ocultos, que en lugar de darle misterio o sofisticación, parecían una improvisación mal encajada. De frente, el coche tenía una expresión confundida, como si no supiera si era un muscle car, un Lincoln o una barca de recreo. Bajo el capó, sin embargo, la cosa se ponía más seria. El Thunderbird venía equipado con un motor V8 de 7.0 litros que entregaba unos 212 a 224 caballos de fuerza, dependiendo de la versión y de las regulaciones de emisiones. Aunque su tamaño hacía que la aceleración no fuera nada destacable, el coche podía alcanzar más de 180 km por hora, y lo hacía con una suavidad típica de los land yachts de la época. Pero claro, el consumo era absurdo. Menos de 5 km por litro, en el mejor de los casos. Se produjeron más de 57.000 unidades en 1972, lo que no está mal, pero el modelo ya no era lo que solía ser. Ford parecía más interesado en competir con Cadillac y Lincoln que en mantener la personalidad original del Thunderbird. Hoy en día este modelo se encuentra en el mercado por entre $8,000 y $18,000, dependiendo del estado, aunque solo los coleccionistas de los grandes boats de los 70 suelen mostrar verdadero interés. Y aquí va el dato curioso. El Thunderbird de esta generación compartía plataforma con el Lincoln Continental Mark IV, lo cual explicaba muchas cosas, incluyendo el tamaño descomunal, el comportamiento más orientado al confort que al rendimiento, y el enfoque en el lujo por encima del legado deportivo. 1974, Bricklin SV1. Solo su nombre ya suena como algo salido de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto. Pero no te dejes engañar. Este coche existió, fue real, fue naranja, y fue uno de los experimentos más audaces y criticados de la industria automotriz norteamericana. Una mezcla explosiva de innovación, torpeza y diseño que aún hoy genera reacciones intensas allá donde aparece. La historia del SUV-1 comienza con Malcolm Bricklin, un empresario canadiense que ya había hecho historia al traer la Subaru a Estados Unidos. Pero en lugar de quedarse ahí, decidió soñar en grande, crear un coche deportivo que fuera también el más seguro del mundo. Así nació el Safety Vehicle One, SV1, un coche que en teoría debía salvar vidas, pero que en la práctica hizo que muchos se preguntaran, ¿pero qué es esto? Visualmente el SV1 era tan excéntrico como su creador. Su carrocería estaba hecha de acrílico sobre fibra de vidrio, y venía en colores sólidos y brillantes como el naranja intenso, el verde lima o el amarillo canario. No se ofrecía en tonos metálicos. Según Bricklin, era una forma de que el coche siempre luciera nuevo, pero para muchos parecía un coche de juguete agrandado. El detalle más llamativo, sin duda, eran sus puertas de apertura en ala de gaviota, similares a las del legendario Mercedes 300 SL. Pero a diferencia de aquel ícono alemán, las del SV1 solían atascarse, fallar o directamente no abrirse, especialmente en climas fríos. Mecánicamente, el SV1 montaba un VI de AMSI de 5.9 litros, y luego fue reemplazado por un Ford V8 de 5.8 litros con entre 175 y 220 caballos de fuerza. Aceleraba de 0 a 100 km por hora en unos 9 segundos y alcanzaba los 190 km por hora, lo cual no estaba mal, pero tampoco era impresionante para un coche que pretendía competir con deportivos europeos. Y ahora viene lo insólito. El proyecto fue financiado por el gobierno de la provincia canadiense de New Brunswick, que invirtió millones en la fábrica esperando que el SV1 fuera su orgullo nacional. Pero el sueño duró poco. Problemas de calidad, costos elevados y una cadena de producción desastrosa llevaron al colapso en menos de 3 años. Solo se produjeron 2.854 unidades entre 1974 y 1976. Hoy, el Bricklin SV1 es una pieza de museo automotriz. Extraño, imperfecto y absolutamente inolvidable. Puedes encontrar uno en buen estado por entre $15,000 y $30,000. Y hay un grupo de coleccionistas fieles que lo veneran por lo que representa. El intento heroico y fallido de hacer algo diferente. Y así llegamos al final de este desfile de locura, nostalgia y carrocerías que desafiaron toda lógica estética. Algunos de estos coches fueron adelantados a su tiempo. Otros claramente no deberían haber salido del papel. Pero todos tienen algo en común. Nos hicieron sentir. Y eso, en el mundo de los autos clásicos, vale más que cualquier línea perfecta. Ahora dime tú, ¿cuál de estos coches te pareció el más feo, el más raro o el más entrañable? Déjalo en los comentarios.
Y si ya viste lo peor, prepárate para lo mejor. No te pierdas nuestro video sobre los coches más hermosos de los años 70. Te prometo que ahí sí vas a querer tener uno en tu garage. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.